En el pasado, se llegó a pensar que las fuerzas que controlan todo el universo eran el elemento agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, las investigaciones científicas han descubierto que son otras fuerzas que rigen el universo, desde la fuerza de una supernova hasta encender un televisor y muchos ejemplos más. Hablamos de interacciones entre las fuerzas fundamentales del universo, que son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. La materia que compone el universo está compuesta por átomos. Todo el mundo subatómico, hasta la estrella más gigantesca del universo, es gobernada y se rige por las 4 leyes fundamentales ya mencionadas. Comenzamos por la fuerza de la gravedad. La gravedad es la fuerza más famosa, pero a la vez más extraña, pues aún los científicos, a ciencia cierta, no han encontrado la partícula responsable de ella. Es una fuerza misteriosa que está presente en el universo. Falta todavía mucho en entender. Solo conocemos que es la atracción que existe entre dos cuerpos con masa, la cual está determinada tanto por la masa de los dos cuerpos como por la distancia entre ellos. Dicha fuerza mantiene a los planetas girando alrededor de sus estrellas e incluso a las galaxias en su orden en el universo. La otra fuerza es el electromagnetismo, que es energía negativa y positiva. Estas interacciones de partículas cargadas son las que generan esta fuerza. Estas partículas de cargas opuestas se atraen, mientras que las de cargas iguales se repelen. Ejemplo de ello es el imán. La misma palabra lo dice, electromagnetismo. Se toma la electricidad, el magnetismo y se unen. Ahora sigamos con la fuerza nuclear débil. De seguro has visto fotos de cómo es un átomo, donde se puede observar los protones, neutrones y electrones. Bueno, esta fuerza es la que evita que esas partículas se desintegren en partículas subatómicas. Hay un proceso particular en los átomos. Existe una partícula fantasma llamada neutrino. Cuando se acerca a un neutrón, sucede algo asombroso. Puede hacer que éste se convierta en un protón. Por la interacción de partículas subatómicas llamadas bosón, los cuales hay 5 tipos. Cuando un neutrino está viajando cerca de un neutrón, un bosón del tipo W se mueve desde el neutrino al neutrón. El neutrón atrae el bosón W del neutrino. Eso lo hace la fuerza nuclear débil, tan así que el neutrino, al perder un bosón, se convierte en un electrón, y el neutrón, al ganar un bosón, se convierte en un protón. Esto es algo sorprendente. Mantiene el equilibrio en el funcionamiento del átomo. Por último, la fuerza nuclear fuerte. De las 4 fuerzas existentes, esta es la más poderosa. Así como la débil, la fuerza también pasa desapercibida. Está en el diario vivir. No la percibimos, pero están allí. De seguro conoces pegamentos súper fuertes que utilizas en el trabajo, en casa. Existe un súper adhesivo, el más poderoso del universo, y ese es la fuerza nuclear fuerte. Esta potente fuerza es la encargada que los protones y los neutrones se mantengan en el centro de los átomos. Como sabemos, los protones son cargas positivas y se encuentran en el núcleo del átomo. Por ser energía positiva, se repelan entre sí, pero la fuerza nuclear fuerte los mantiene en el núcleo del átomo, al igual que los neutrones. Estas 4 fuerzas trabajan en equipo para mantener el universo. Aún hay mucho que aprender de ellas. El universo cada vez nos sorprende más. Fin del podcast.
Gracias.